Hola, mi nombre es Leonardo Hernán Fernández y estoy haciendo este video para el Ateneo, un espacio de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes una propuesta de clase que tiene como título ¿Qué son los movimientos socioambientales? Esta clase está pensada para el taller inicial orientado en ciencias sociales. La misma tiene tres momentos: una parte introductoria donde charlaría con las y los estudiantes sobre sus conocimientos previos sobre movimientos o colectivos socioambientales, un desarrollo donde realizaríamos tres actividades. La primera de ellas es una serie de análisis de casos de estudio de tres movimientos socioambientales de aquí de la Argentina, donde tendrían que analizar una serie de características. La segunda actividad tiene que ver con el trabajo con un mapa temático para ver que estos movimientos socioambientales no solamente están presentes aquí en Argentina, sino que están en toda América del Sur. Y la tercera actividad tiene que ver con el conocimiento y el aprendizaje sobre una propuesta alternativa de los movimientos socioambientales, que es la agroecología, una propuesta de producción de alimentos saludables y que cuida el medio ambiente. Pasemos a la parte de la introducción. En la introducción dialogada, ahí el profesor debería hacer hincapié en que a fines del siglo XX los partidos políticos y los sindicatos, que eran los dos canales principales de participación política en la Argentina, atraviesan una serie de transformaciones y redefiniciones. En ese contexto se visibilizan nuevos espacios de participación política como grupos y agrupaciones de piqueteros y piqueteras, trabajadores y trabajadoras de fábricas recuperadas, organizaciones de productores agrarios que conformaron lo que se denominó como los nuevos movimientos sociales. Un grupo en particular de estos nuevos movimientos socioambientales se organizaron en torno a la defensa del territorio y denunciando situaciones de contaminación del agua, del ambiente o algunas actividades económicas que generaban efectos nocivos en la salud de las personas. Entonces, la idea es pensar estos últimos organizaciones o movimientos socioambientales, la idea es pensar si tienen algo en común, cuáles son las características que tienen en común, cuáles son las metas que persiguen y qué acciones llevan adelante. Nosotros creemos que sí, que tienen algunos aspectos en común, que son 5 características que las vamos a mencionar, que son la acción directa, la organización asamblearia, la territorialización de la lucha, un saber contra experto independiente y la acción institucional. A medida que explicamos estas características, se podría ir haciendo un cuadro con 3 columnas en el pizarrón, donde por un lado van a figurar las características, en el centro los ejemplos, y en la otra columna irían los ejemplos que puedan traer las y los estudiantes de experiencias conocidas. Entonces ahí veríamos la primera de estas características, que es la acción directa, que tiene que ver con los cortes de rutas selectivos, volanteadas que realizan estos colectivos para visibilizar el conflicto. La organización asamblearia, que tiene que ver que en las asambleas todas y todas las personas que participan tienen voz y voto y la composición es heterogénea y se busca que no haya liderazgos. La territorialización de la lucha, que tiene que ver con la defensa del territorio y pensar y sentir el territorio de una manera, podemos decir, distinta a lo que lo podemos pensar desde el sentido común, porque allí en el territorio se vincula una historia familiar, una historia comunitaria y hasta en algunos casos una historia ancestral. Otra característica es el saber contra experto independiente, ya que los integrantes de estos movimientos socioambientales llevan adelante una serie de investigaciones y de recopilación de información para poder contrarrestar los discursos de las empresas y de los gobiernos que señalan, por ejemplo, que en algunas actividades productivas no hay ningún tipo de contaminación. Y por último, la última característica es la acción institucional, porque además de recurrir a la acción directa, se recurre a demandas judiciales, pedidos de plebiscitos, impulso de nuevas leyes. Esta es como una primer parte expositiva. A partir de ese momento iríamos a la primera actividad, que consiste en dividir a los estudiantes en grupos de cuatro integrantes y a cada uno de los grupos le daríamos un caso de estudio para que lean.
en algunos casos está el caso de estudio, quiero decir, de los vecinos autoconvocados de Loncopué. Otro caso es el de la multisectorial Humedales Rosario y el movimiento de mujeres indígenas de la Via Yala, y Madres de Ituzaingó, Malvinas de Lucha por la Vida. Entonces ahí se tomarían una serie de unos minutos para leer esos casos de estudio, para remarcar los aspectos más importantes, remarcar también las características que acabamos de señalar para ver si en esos casos se puede distinguir algo de lo que estuvimos charlando. Finalizamos esa actividad con una exposición oral por cada uno de los grupos, donde iríamos poniendo la información central en el pizarrón de esos estudios, ¿no? Entonces quedaría unos esquemas así similares a lo que estamos viendo ahora en el PowerPoint, digamos, ¿no? En el centro, cuál es el colectivo, ¿no? Cómo se llama, cómo es el nombre de ese colectivo, en qué provincia o en qué año surge, cuáles son los reclamos que están llevando adelante y qué medidas tomaron. Entonces, así como a grosso modo se tendría que ver esta información que estamos viendo acá en el pizarrón. La segunda actividad tiene que ver con pensar estos movimientos socioambientales, digamos, no solamente en el territorio argentino, sino también pensarlo de manera regional y ver que de manera regional existen diferentes espacios y colectivos que están luchando, por ejemplo, por la defensa del medio ambiente y en contra de la siembra de monocultivos que tienen que ser fumigados con agroquímicos. Agroquímicos que está comprobado que son nocivos para la salud. Entonces, en el mapa que trabajaríamos, que aquí lo estoy mostrando, que es un mapa que tiene como título La República Tóxica de la Soja, realizado por el colectivo Iconoclasistas, allí vemos una serie de elementos que están en la referencia. Acá ustedes lo están viendo de una manera muy pequeña, pero si pueden entrar a la página lo van a poder apreciar mejor. Allí vemos no solamente colectivos y organizaciones socioambientales que reclaman en contra del uso de estos agrotóxicos y agroquímicos en la siembra de algunos productos, sino también vemos algunos espacios de resistencia, digamos, ¿no? Son alternativas que proponen estos espacios en diferentes territorios, ¿no? Entonces, la actividad con este mapa es que los estudiantes puedan acercarse a los mapas, porque pienso que esos mapas pueden ser presentados así en tamaño afiche, como para que se pueda apreciar mejor, y ahí tendrían que resolver esta serie de preguntas ahora ya de manera escrita. La primera actividad era sobre todo una exposición oral, y ahora esta actividad grupal también vamos a pedirlo como que lo hagan de manera escrita. Y ahí tendrían que responder estas preguntas que figuran acá en el PowerPoint, ¿no? ¿Qué problemas socioambientales están presentes en el mapa? ¿Cuáles son las alternativas populares y resistencias que están presentes en Argentina? Si conocen alguna de ellas, que la mencionen. Y discutan en el grupo por qué piensan que los autores eligieron ese nombre para nombrar el mapa. ¿Qué información que brinda el mapa les llamó más la atención y por qué lo hizo? A partir de esta actividad, digamos, pienso que podemos hacer enlace con la última de las actividades del desarrollo, que es pensar en las alternativas, digamos, ¿no? En cómo hacer, digamos, para dejar de producir con agrotóxicos o agroquímicos que afectan a la salud. Entonces, para pensar en estas alternativas, que es algo que siempre aparece en muchos discursos de los medios de comunicación, de políticos y de empresarios, que ante la denuncia por la contaminación eh, retrucan o devuelven diciendo, bueno, ¿y cuál es la alternativa que ustedes proponen, digamos, ¿no? Entonces, muchos movimientos socioambientales señalan a la agroecología como una posibilidad de producción de alimentos sanos y eh, vamos a decir, respetuosa, digamos, de los ritmos de la naturaleza. Para eso vamos a ver una charla de Delina Puma Rocabado, que pertenece al colectivo de trabajadores y trabajadoras de la tierra, de la UTT, que es un colectivo que tiene presencia en la mayoría de las provincias de la Argentina. Entonces, en esta charla TED, que es, vamos a ver la Adelina ahí contando su experiencia en ese espacio,
La idea es observar el video de manera grupal y responder por escrito estas 4 preguntas y en este caso esta actividad iría para el portafolio, ¿no? Que el portafolio es una estrategia, digamos, de evaluación que utilizamos en el taller orientado en ciencias sociales. Entonces, en esta actividad responderían esta serie de preguntas que figuran acá en el Power, ¿no? Que es, antes de que se organicen, ¿cómo era la vida de las y los productores? Después, la segunda, en la exposición de Delina, ¿qué características de los movimientos socioambientales están presentes? La tercera, ¿cuáles son los roles y qué actividades realizan las mujeres productoras en esta experiencia agroecológica? Y finalmente, ¿cómo define Delina a la agroecología? Entonces, la idea es que en estas 4 preguntas podamos retomar algunos conceptos presentados en la exposición inicial y en las actividades sobre las características sobre los movimientos socioambientales, y para enfocarnos en particular también a ver cuáles son las experiencias de la agroecología y cómo son esas experiencias que se están llevando adelante acá en Argentina y en Buenos Aires en particular. Por último, acá estamos viendo la bibliografía y recursos. Entonces señalo algunas lecturas que podrían ser como unas lecturas generales para las y los docentes que lleven adelante esta propuesta de clase, los textos que trabajarían los estudiantes, sobre todo para el análisis de los casos, y por último los recursos, ¿no? Tenemos ahí el enlace para ver el mapa de iconoclasistas y el video de YouTube de Lina, ahí que podemos ver la charla TED que dio, donde habla sobre la agroecología. Bueno, muchas gracias. Si hay algunas dudas o algunos comentarios, seguimos el intercambio a través de los canales que disponga el Ateneo, así yo también puedo explicar algunas cosas que ahora por el tiempo no lo puedo hacer. Muchas gracias.